Nos encontramos en Guatemala, específicamente en Baja Verapaz. Actualmente somos 17 millones de habitantes y cuenta la leyenda que Dieguito ha perdurado en la historia de la Piedra Parada. Este lugar se ubica en el bello municipio de Granados, Baja Verapaz, específicamente en Aldea El Oratorio. Esta majestuosa roca gigante tiene muchas historias, tal es el caso del duende Dieguito, que en este momento se las compartiremos en este video. Bienvenidos a un nuevo video desde Caserío Piedra Parada. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes sobre una exploración en este lugar, donde también vamos a estar compartiendo de un delicioso almuerzo y a la vez vamos a estar entrevistando personas de las que tienen historias de este lugar. Quédate hasta el final de este video. Desde la historia del duende, la historia del sombrerón, la historia de Dieguito, son las diversas historias que personas comunitarias tienen de Caserío Piedra Parada, específicamente de un lugar denominado Piedra Parada por tener una piedra demasiado grande. Además cuentan los comunitarios de que en este lugar una persona vino a hacer pacto con el diablo. Es por eso que existen muchas historias y creencias de la famosa Piedra Parada. Previo a iniciar con estas historias, vamos a realizar un recorrido en el entorno donde nos ubicamos en esta oportunidad. Este es todo el acceso que estamos atravesando el día de hoy hasta llegar a este lugar denominado Piedra Parada. A un costado de la famosa Piedra Parada también existe lo que es un río. Cuenta la historia que también han visto a la Llorona bañándose en este lugar. También hay unas mesas instaladas de lo que son laja de piedra. Acá pueden ver ustedes el entorno. Y también nos encontramos compartiendo en lo que es un rancho acá de la familia Rosales en Caserío Piedra Parada. En este lugar donde nos encontramos también prevalece la ganadería. Hay muchas personas que se dedican a este bonito oficio. Nos encontramos también acá lo que son unos parales de madera, lo que en su momento fue una construcción. Además encontramos una galera que está completamente destruida y así es como se encuentra. También encontramos unas láminas que están acá viejas completamente. Encontramos también un corral acá para el ganado. Las refrigeradoras que ya no funcionan las utilizan para ingresar acá lo que es el zacate para las vacas. Una plantación de caña acá a un costado de la famosa Piedra Parada. Y una máquina para picar el zacate o ya sea la caña también. La famosa Poza Verde, donde también cuentan muchas historias y leyendas de este lugar. También podemos visualizar un árbol de chilindrón. Se dice de que el fruto de este árbol es completamente venenoso y muy peligroso para los niños. Esta es una pequeña parte de la famosa Piedra Parada, de la cual se saben muchas historias y leyendas. Se suelen encontrar demasiadas piedras en este lugar. No por gusto se le conoce como la Piedra Parada. También prevalece el árbol de manzanilla o manzana rosa, como se le conoce acá en el entorno a este árbol. La historia de Dieguito, el duende de la Piedra Parada en Aldea El Oratorio, es una de esas historias que se transmiten de generación en generación, manteniendo viva la magia y el misterio de este lugar. Previo a iniciar con las historias de miedo que cuentan de la famosa Piedra Parada, vamos a realizar lo que es un almuerzo acá en el entorno de esta comunidad que también tiene por nombre Caserío Piedra Parada. Se procede a ingresar a lo que es el tomate. Acá pueden ver ustedes lo que se está cocinando también en este recorrido que nos encontramos realizando. En este recorrido también se encontraron unos deliciosos jocotes de mico, así se les conoce en este entorno. También se procedió a asar la carne adobada que se traía en esta oportunidad. También se procede a realizar el delicioso guacamole. Se procede a asar también las longanizas que se traía en esta oportunidad. En este proceso también se doran las tortillas en el fuego y en la parrilla. Y así es como vienen quedando finalmente los platos que vamos a degustar con las personas que nos encontramos en esta travesía. Y finalmente se viene aplicando lo que es el chirmol.
Algunos lugareños afirman haber visto destellos de luz o sombras moviéndose entre las formaciones rocosas, atribuyéndolos a la presencia del pequeño duende. Y de esta manera es como familias vienen a compartir de deliciosos almuerzos y de la deliciosa caña que se produce en este lugar. En este lugar también prevalece el cultivo de la caña. Pudieron observar ustedes también acá cómo estuvimos compartiendo, disfrutando de unos cubos de caña. La leyenda de Dieguito es una de las muchas historias que rodean este emblemático y misterioso lugar. Vamos a explorar las historias de la Piedra Parada. Es un lugar donde se cuentan muchas historias de miedo y el día de hoy se las vamos a compartir a cada uno de ustedes. Según la leyenda, Dieguito, el duende misterioso de la Piedra Parada, vivía en una cueva escondida entre la majestuosa roca, donde pasaba sus días jugando con los animales del bosque y cuidando del entorno que le rodeaba. Venían a encerrar los chivos y se fueron a arriar la pastoría cuando dice que un gran grito. ¡Hija! Dice que le dijo. Y entonces don Liera regritón, dice que le dijo. Otro grito, Lía, ¿quién sos vos? Dice que le dijo. Soy Satanás, dice que le dijo. Es puro cierto, eso sí, es puro cierto. Ay, no, dice que cuando le dijo, yo soy Satanás, dice que le dijo. Entonces, ¿y vos? Dice que le dijo. Yo soy José María Enecón, aquí donde quiera, dice que le dijo. Y no dice que los chivos se pusieron, pero que Dios guarde, y dicen, parando la cola para abajo y ellos detrás con gran miedo. Y no dice que el hombre venía atrás, un gran hombrón al ras sombrerón así. Pero es ante Dios y tío, de veras fue pura cosa seria. Ellos, qué chivos ni nada, solo los embutieron y rum para la casa, dice, tirando droga, porque sinceramente ahí venía el gran bultón detrás de los chivos, arriándolos, dice. Se dice que este duende tenía el poder de curar enfermedades y de otorgar buena fortuna a aquellos que lo trataban con respeto y amabilidad. Sin embargo, también era conocido por jugar bromas a quienes se aventuraban por su territorio sin ningún permiso, causándoles serios problemas. Quiero contarles la historia. Nos encontramos acá en la Piedra Parada, justamente en la Poza Verde, como se le denomina. Se cree que aquí hay muchas historias, muchos mitos de cosas que han sucedido por acá, ¿va? Entonces, bueno, siempre los abuelos de antes pues han contado las historias, ¿verdad? Y por eso es que uno las sabe. Mi papá y mi tío contaban de que acá en esta poza le decían la poza viva, porque aquí a veces en la madrugada o en la noche escuchaban cantar gallinas, gallos, oían que los coches también, se oía que habían coches en este lugar, ¿va? A esa hora, o marranos, como mejor dicho, ¿va? Pero cosa de que aquí no hay casa cerca ni nada de eso, puesto de que es una área que está aislada de la comunidad. Y a la raíz de la Poza Verde pues se encuentra una piedra muy grande, es un peñasco, ¿ah? Y por eso le dicen la Piedra Parada. Dicen de que aquí se encontraba un señor trabajando hace muchos años, cuando de repente le tiraban piedritas, le tiraban limones y se le apareció el denominado duende, como dicen, ¿verdad? Y él hizo un pacto con este señor, y pues en esa época la señora y el señor hicieron el pacto con el duende y pusieron un lugar donde el duende se reencarnaba en la señora, ¿va? Y cuando llegaban gentes a preguntar, porque se hizo saber en toda la aldea y en todos lados que existía. Entonces llegaba mucha gente, ellos cerraban la puerta, uno entraba y ellos dos estaban sentados en un lugar muy oscuro. De repente comenzaban a llamar, ¿va? Decían, Juan Diego, Juan Diego, o Dieguito, te estoy llamando, vino tal persona que quiere molestarte porque quiere saber algo. Luego se aparecía
el silbidito, ¿va? Y pues decía, saludaba como una persona normal, solamente que no era con su voz, sino que con un silbido. Y entonces ya las personas hacían la pregunta y él respondía, ¿verdad? Lo que ellos querían saber, y sí acertaba mucho. Pero al pasar de los años, las dos personas comenzaron enfermas, a tomar demasiado. Primero murió la señora, después murió el señor, y ahí se terminó el pacto. Acá en esta comunidad Caserío Piedra Parada, este lugar tiene muchas historias y ustedes ya pudieron escuchar alguna de ellas, en la cual se las comparto mediante este video en el canal de Granados Baja Verapaz. También nos comentaron la historia de que unos ingenieros de los Estados Unidos vinieron a este lugar hace muchos años atrás con la finalidad de buscar oro, pero las personas de esta comunidad no dieron ningún permiso debido a todas las creencias que se han tenido de este lugar. Trabajadores de este lugar han venido a realizar diversos trabajos a lo que es este lugar y han experimentado diversos sucesos paranormales en este lugar. A lo largo de los años, la historia de este duende se fue difundiendo en la comunidad y en los habitantes de la región, convirtiéndolo en una figura muy maldita. Se dice que incluso los viajeros que pasaban por la Piedra Parada dejaban ofrendas en una cueva que se encontraba en el lugar. Había una historia que había un señor que se llamaba don Santiago Zuleta y tenía un espíritu ahí en su casa, y dice que le daban huevos, le ponían solo huevos en la mesa. Y entonces entraba la señora y decía, Dieguito, aquí te busco, le decía don Santiago. Entonces contestaba Dieguito. Y entonces cuando contestaba, mira que aquí hay una consulta. Vino Julana, un señor a una consulta, dice que esto, que el otro. Entonces hacía él así, y con él platicaba, pero uno no oía nada. La señora era la que escuchaba eso y se lo decía a uno, pero uno no miraba nada que él estuviera ahí, solo el chiflidito. Aunque no se tiene certeza de la existencia real de este duende misterioso, su historia perdura como un recordatorio de la importancia de vivir en armonía con el medio ambiente y de valorar la magia que se encuentra en cada rincón misterioso. Pues cuando apareció Dieguito fue ahí donde está la escuela. Ahí era una casita de mala muerte que estaba ahí, llegó a pasar Santiago con la mujer. Él como batalló con la vida, él quería ser rico, pero no quería trabajar. Y estaba agarrado del demonio, para mejor decirlo. Él quería tener y no quería trabajar. Entonces Dieguito los perseguía, él los dejaba desnudos. Cuando llegaba la hora de dormir, dice que se acostaban, los dejaba desnudos. Les jalaba la chamarra, las tiraba al suelo, les tiraba piedras. En lugar de comida, les ponía popó en el comal. Tal vez la mujer iba a final Pablo iba a poner algo para su comer, se les hacía un lado y les ponía estiércol. Y al fin del tiempo se le apareció la voz nada más allí en la escuela. Entonces ya la siguiente, no, en la noche que se les apareció, otro día se vino para acá. Yo tenía una vaca, digamos, enferma, y hasta allá en la montaña de los murciélagos, allá vivía él, y allá se vino para acá. Entonces vos me dijo, te vengo a contar, y yo ya tengo un poder. ¿Poder de qué vas a tener vos? Le dije. Sí, me dijo. Y me dijo que Dieguito nos buscó, y ahí está. Ay, no te lo creo, le dije. No es Dieguito, le dije, puede ser el diablo, cabal. No, me dijo, es Dieguito, ¿no? Ah, bueno, le dije yo, y entonces, ¿qué hay para mí? Mirá, me dijo, te voy a aclarar, me dijo. Pero me tenés que pagar, ahí. ¿Y pisto de dónde? Le dije, yo no tengo. Tenés, me dijo, ya Dieguito vino a investigarme y dice él que tenés. Qué chulada, le dije yo, sí.
Pues, ¿y cuánto hay que pagar? 50 centavos. Ah, vaya. ¿Y qué hay? Dice el médico que vayas a echar tu vaca, que él te la va a curar, porque no, ya no engendraba. Ah, vaya, la vas a traer, me dijo, y él la va a curar, él te va a decir que le hagas. Ah, vaya. Y ahí comencé yo a estar practicando con él, algo con miedito, porque no sabemos qué espíritu era. Fin de que ellos no lo escuchaban, porque la voz era un silbidito. Ellos me aclaraban. Y ahí comenzamos, pues. Al fin del tiempo, estaba la Laura, digamos, en el vientre de la nana. Y me fui para allá con ellos, estaban haciendo temporada unos murciélagos. Y me fui para allá a molestarlo por una enfermedad que tenía ella. Tenía, digamos, corriente mal. Y me fui y me dijo, cuando llegué allá, nos pusimos a platicar. ¿Qué más que se puso a cantar? Se cantó el alabado del Señor de Esquipulas, el alabado de las ánimas, el alabado San Antonio y otros más. Y que casi pasamos la noche, ya en la madrugada nos acostamos. Y de ahí ya, y fíjese que me tengo que ir temprano, le dije, ahora no se va, me dijo, eso fue en la tarde. Porque tengo pena, le dije, la Laura estaba embarazada, le dije, rato menos, no, me dijo. Así está la mujer mía también embarazada, me dijo. Y eso era chiste, pero él decía, ¿y cómo se llama su esposa? Se llama Seferina, me dijo. Ya se andaba acercando la fiesta del Chol. Y mire, me dijo, su mujer me dijo, se va a componer en enero, me dijo. No será en diciembre, no, me dijo. Del 15 de enero para adelante, me dijo, y se va a componer. Ah, vaya, no tenga pena, me va a pasar la noche tranquila. Y que allá me quedé. Otro día le di los agradecimientos a Santiago y me vine. Y cierto que el 23 de enero nació la Laura. Vaya, entonces, antes de eso ya se había acercado la fiesta del Chol. Y miré que iba doña Paula y Fina para allí. Y me fui yo para allí con él. A ver qué pena llevaba. Viene ella, se sentó en la puerta así de la casa de Finado Gonzalo. Y dice que yo quisiera hablar con el espíritu, si anda con usted. Sí, y él me contestó. Mire, me dijo, ya la Seferina ya se compuso. Y la de usted también, sí, le dije, ya se compuso. Ah, ¿y cómo le va a poner a su patojita? Me dijo. Ah, ya se llama Laura, le dije. Y la de usted se llama Chonita, me dijo. Porque el día de la Virgen, día nací, la Virgen del Sol. Así mismo dijo que yo la llevo al bautizo y usted va a ser el padrino, me dijo, de la Chonita. Ah, ya que yo el padrino, ¿no? Todos somos compadres, sí, me dijo. De hoy para adelante vamos a ser compadres. Y fuimos compadres un montón de años. Que cuantas veces pues, llegaba a visitar yo, me saludaba, las buenas noches, compadrito. ¿Qué tal está? Y todo eso. ¿Cómo está mi comadrita? Y la Chonita como, ah, ya está grande la patoja. Y ya está grandecita ya. Y la comadre como, ah, está bien. La Seferina. Está bien, no tengo pena. ¿Y ustedes cómo están? Pues estamos más o menos. Y fin de que cuando le quiera pasar algo, que le quieran sacudir la espalda, cuente conmigo, y yo le ayudo. No le pegan a usted y yo sí les pego. Fíjate, esa historia la tengo yo, digamos que yo me defendía de pleitos, no me dejaban, digamos, no me tentaban, porque había quien me defendiera. Además del caso de la Chonita. Y fin de que ese caso hasta que, digamos, murió la finada Paula, terminó. Ya no hubo
digamos, que él estuviera aquí. A mí no me visitó porque me tenía respeto por el nombre. No, porque le dijo a Santiago, mira, le dijo, allá le voy a dar, me dijo, un mineral, me dijo. Hay dos, allá en los cimientos. En el tronco de huítel está la de oro, le dijo. Un ladito así, le dijo, está la de plata, es un perol lleno, eso es para mi compadre. Pero hasta que ya estén más grandes las patojas, donde tengan unos 10 años, entonces lo voy a descubrir y se lo voy a entregar. Ojalá vos, Dieguito, le dijo, ¿y por qué no le das el oro a tu compadre? No, le dijo, para él no, le dijo, es para vos. Él no puede tentar oro, vos sí. ¿Y por qué yo sí? Ah, ¿por qué sí? A vos te toca la de oro. Ah, vale, dale la de oro a tu compadre, no, le dijo. Él no puede recibir oro, porque no puede. ¿Pero por qué? Porque no, le dijo. Para él no se puede. Por el nombre le dijo una cosa de mucho respeto. Le dijo. Ah, vaya, le dijo. Que el oro era porque como el oro no lo puedes usar tan cualquiera. Y no es bueno que no anseye tener oro. Es condenación. Si en la Biblia está. Eso lo acabo yo digamos, leer. Así como estoy de choco, así, leo mis poquitos. Dice que no es bueno, porque el rico, como dicen que no, ni por el ojo de un camello pasará. ¿Sí? Dice que fueron mentiras, no nos entregó nada. Pasaron los años y llegaron a grandes las patojas. Se casó la Laura y nunca nos entregó eso. El tesoro, digamos que ahí está. ¿Y lo puedes entregar vos? Le dijo Santiago. Ah, ni modo, puedo, pues. Tengo que pedir permiso, sí. ¿Y a quién? A Dios. Porque yo ando con Dios. Pero no vos, le dije, mira, cállate porque te vas a dar tus martillazos. Porque le pegaba. Cuando venías a sentir Santiago, tenés sus cuentazos en la cabeza. No, Dieguito, no me traigas a cállate, le decía. Y le seguía el acto. Y fin de que pasaron los años. Donde murió la finada Paula, ahí terminó. Ya no hubo conectación con él. Y ya despuesito me dijo finado Santiago, mira vos, me dijo, que lo fui a visitar, ya estaba mal. Mira vos, me dijo, fíjate que cuando estaba la finada, Dieguito venía mucho, me dijo. Estaba con nosotros, ahora no sé, me dijo si estará conmigo o con quién saber. Con nadie. Ese por aquí vivió. Estuvo visitando a otras familias, pero no lo aceptaron. Llegó Indelabel y de Chalo, el yerno mío. No lo aceptaron, lo mandaron que se fuera porque no querían compromiso. Porque es un compromiso el que ellos tenían. Digamos, andaban vendidos. El Dieguito los tenía agarrados. Desde que llegó a la otra casa ahí de un Ángel Sique, no lo aceptaron también. Digamos que por aquí vive, pero en ninguna casa llega. A mí no me visita para nada. Y gracias a Dios que no, porque no es ni bueno. A ellos se los llevó. Se los llevó, pero digamos el compromiso que tenía, él se los llevó. Y no, Santiago dice, no sé si es verdad, que en el cerro está. Ya en San Juan lo han visto, llega a tomar atol. Ya van 2 veces que lo miran. Llega con la tolera a tomarse sus pocos de atol. Si será cierto, a ver. Pero una hija de Hinao Laco, Betty, no sé cómo se llama. Ella tenía su negocio de atol. Y ella lo miraba que llegaba a tomar atol. Eso es lo único que tenemos, digamos, de recuerdos de él.